Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a conocer un nuevo tema acerca de nuestro curso de personal social. Como veníamos viendo, la historia del Perú, la historia del Tahuantinsuyo, la historia de los incas, ¿no? En el anterior video vimos cómo iba decayendo el imperio incaico, ¿no? Hoy vamos a ver qué pasó con la llegada de los españoles, qué pasó con la conquista del Tahuantinsuyo, luego de la conquista del Tahuantinsuyo. Antes de empezar a explicar este tema, ¿m? Recuerden que tienen que estar en un espacio limpio, en un espacio adecuado para poder observar nuestro video del día de hoy, ¿no? No te olvides ordenar tus cosas, tienes que tener todo tu espacio como para que puedas prestar atención a este nuevo video. Empecemos. Hoy, chicos, vamos a conocer el virreinato del Perú. ¿De qué trata el virreinato del Perú? ¿Qué sucedió en el virreinato del Perú? Tras la muerte de Atahualpa, los españoles empezaron a gobernar el Tahuantinsuyo, ¿no? Porque recuerden que pasó en la guerra civil, llegaron los españoles, cayó Atahualpa y luego murió, ¿no? Luego que los españoles llegaron, se produjeron muchos cambios. Algunos de los cambios fueron en que los indígenas fueron obligados a practicar la religión católica, que eran de los españoles, y dejar de creer en sus dioses. Recordemos que los incas creían en los dioses, ¿no? Es un ejemplo de estos dioses era el dios Sol, creían mucho en el dios Sol. También los incas, los indios, tuvieron que trabajar para los españoles, ¿no? Y por lo que muchos tuvieron que abandonar sus tierras. El virreinato fue organizado a través de los virreyes, ¿no? Se organizaron los virreinatos y cada virreinato estaba gobernado por un virrey. Entonces, todos estos espacios que gobernaron los españoles, que conquistaron los españoles, era gobernado por un virrey. El virreinato o los virreinatos más importantes fueron el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Este tuvo una duración de más de 300 años. Ahora, chicos, con la llegada de los españoles, todo empezó a cambiar. Empezó a cambiar las costumbres de los indios, empezó a cambiar un poco también su vestimenta, hubo muchos cambios. Pero, ¿qué sucedió en estos cambios, no? Se empezaron a promover todo lo que es el virreinato del Perú. Les cuento. ¿Mm? Una vez que los españoles llegaron en la tierra inca, como les dije, hubo muchos cambios. Hubo, por ejemplo, un cambio muy fuerte que fue el exceso de poder de los encomendados, o sea, de los españoles sobre los indígenas. O sea, explotaban demasiado los indígenas. Por otro lado, hubo muchos grupos de indígenas que se rebelaron ante estos españoles y no dejaban a la corona española, o sea, no dejaban a los españoles gobernar en su territorio porque ellos creían que el Tahuantinsuyo todavía seguía siendo el territorio de los incas, entonces no querían saber nada de los españoles. Así que, ¿qué hizo el rey de España? ¿Qué hizo? El rey de España decidió enviar un representante para mejorar el control de todas estas colonias, que ellos lo llamaban, todo el territorio que ya habían conquistado los españoles, ¿no? Dando así una nueva etapa. Esta nueva etapa que era ya organizada por los españoles se llama el virreinato, ¿no? En el Perú también hubo estas nuevas organizaciones españolas. Por eso se llama el virreinato del Perú. El virreinato del Perú, chicos,
fue creado por el rey de España, Carlos I, en 1542. Este abarcó casi toda América del Sur, como los actuales países de Perú, Ecuador, Colombia, también abarcó Bolivia, también abarcó todo Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, incluido Panamá, ¿no? Que estuvo en América Central. Ahora, otro suceso que pasó, que hasta ahora, ¿no? Es algo un poquito que, ¿no? La capital del virreinato se estableció en la Ciudad de los Reyes. Esta Ciudad de los Reyes, adivinen cuál fue. Fue la ciudad actual de Lima. A Lima se la llamaba la Ciudad de los Reyes, ¿no? Que fue fundada en 1535. ¿Por quién creen? ¿Por quiénes creen? Por los españoles, ¿no? Y fue uno de los más importantes de América. Ahora, sabemos que el máximo representante del virreinato fue el virrey, ¿no? ¿Quién era el representante directo del rey? El rey estaba en un lugar y como el rey no podía estar en todos los lugares que los españoles habían conquistado, entonces él, al igual que los incas, ¿se acuerdan cuando los incas, ¿no? Las dinastías de los incas en el virreinato era algo similar, similar, sino que en este caso ya no eran los Zapa Incas, sino en este caso eran los virreyes. El rey primero, el rey, ¿no? De toda España, de toda las conquistas que hizo España, seleccionaba algunos sucesores. A estos sucesores los llamaba virreyes. Ahora, les comentaba sobre algunos cambios que se dio en el virreinato. Estos cambios fue que el Inca, el máximo Inca, fue reemplazado por el rey, quien vivía en España, su país natal, y daba toda su autoridad en su representante, que era el virrey. Acá ya no había la organización social de los incas, ya no estaba la organización política, acá iba otra organización, ¿no? El territorio inca, sabemos que antes estaba dividido en los 4 suyos, ¿se acuerdan? El territorio inca antes estaba dividido por los 4 suyos y había la pirámide social, que era de la realeza, la nobleza y el pueblo. En este caso, todo esto, todo lo relacionado a los incas desapareció. Ya no había la división de los 4 suyos, ya no estaba. Esta división pasó a formar parte del virreinato del Perú. ¿Y cómo lo llamaron? Territorios españoles en América. Ya no eran los 4 suyos, ahora eran territorios españoles en América. Los ídolos incas, o sea, los jefes, los que eran manos derechas de los incas, fueron asesinados, algunos fueron quemados, ¿no? Los templos incaicos también fueron derrumbados y fue en reemplazo de esos templos incaicos se reemplazaron por templos católicos. Ya no había lo que era donde veneraban al dios Sol, ya no existía ese lugar donde los incas veneraban al dios Sol, ya no estaba. Ahora, todos estos lugares que servían para venerar al dios Sol, ahora eran reemplazadas por templos católicos, que era la creencia de los españoles, ¿no? Ahora, los incas que vivían antes en diversos territorios, en muchos territorios del Tahuantinsuyo, fueron agrupados en un solo territorio, ¿no? Y fueron reducidos, porque sabemos que hubo una gran matanza cuando hubo la conquista del Tahuantinsuyo. Cuando esta conquista se dio, todos los incas fueron agrupados en un solo lugar, para que vivan en un solo lugar y sean esclavos de los españoles, algunos, ¿no?
Y en lo político, ¿se acuerdan la organización política de los incas? Aquí, en lo político, recuerdan que teníamos al Sudaca, teníamos el Inca, el Consejo Imperial, como podemos ver aquí, ¿no? Toda esta organización inca desapareció. Lo único que quedó de esta organización inca, lo único que sobrevivió a la conquista española fueron los curacas, ¿no? Quienes ahora ya no servían al inca, ahora servían a los virreyes, a los españoles, ¿no? ¿No? Se convirtieron en trabajadores del Estado español. Los únicos que sobrevivieron de esta organización política del Tahuantinsuyo fueron los curacas. Ahora, muchos de estos indígenas, ¿no? Muchos de nuestros antepasados indígenas, al llegar los españoles, ¿no? Los españoles obviamente tuvieron sus parejas, entonces muchos indígenas, muchas mujeres indígenas tuvieron hijos de españoles. Entonces, al tener estas mujeres indígenas, hijos de españoles, a estos hijos se les llamaron mestizos. Por eso es que ahora nosotros, ¿no? Tenemos algunos la piel como los Mitsiomi, un poco morenita, otros blancos, otros de piel blanca. Entonces, ahora hubo toda una combinación de razas, podría decírselo así, en la época del virreinato, hubo los primeros hijos mestizos, ¿no? En la época del virreinato. Otro cambio que hubo en la época del virreinato, chicos, fue la organización que hubo en el virreinato. Como les venía diciendo, ya no había una organización política de los incas, ya no estaba la organización del Tahuantinsuyo, ahora era la organización del virreinato, ¿no? Ahora, el virreinato duró 382 años. ¿Ustedes se imaginan todos esos años, todo lo que han sufrido nuestros pobres antepasados? Terrible, ¿verdad? Y durante todos esos años en el Perú hubo un total de 40 virreyes, ¿no? Algunos de esos virreyes, bueno, ahorita los vamos a ver, fue, por ejemplo, el quinto virrey, y uno de los más importantes del virreinato fue el virrey Francisco de Toledo. ¿Por qué fue uno de los más importantes? Porque logró organizar políticamente y administrativamente el virreinato peruano, o sea, lo ordenó. También visitó gran parte del territorio, o sea, todo lo que fue la conquista del Tahuantinsuyo, para conocer la realidad de cada territorio. Entonces, y ser justo, ¿no? Por eso se dice que Francisco de Toledo fue uno de los virreyes más justos que existió en el virreinato del Perú. ¿Qué más hizo? Estableció las reducciones o pueblos de indios. O sea, dijo, acá se van a quedar los indios y ya no hubo, o sea, como que bajó un poco, ¿no? La explotación. Estableció el Tribunal del Santo Oficio y encargó que escribieran la historia del pasado incaico. El virrey Francisco de Toledo dijo que los incas también fue una parte importante del Perú. Entonces él ordenó, mejor dicho, que se escribiera la historia del pasado incaico, que se escribiera todo lo que sabemos acerca del Tahuantinsuyo. En cuanto a la organización política del virreinato, el rey de España era el poder ilimitado ellos creían en Dios, ¿no? Así como ahora nosotros creemos en Dios. Gracias a los españoles es que ahora nosotros creemos en Dios, ¿no? Tenemos nuestras creencias, algunos sí, algunos no, con diferentes creencias. Ahora, ¿no? Ya no existía, como les mencionaba, el dios Sol. Ahora estaba simplemente Dios. Luego existía el Consejo de Indias.
a ver, para que me entiendan. Luego existía, primero, en la punta de la organización social del virreinato estaba el rey de España, luego el Consejo de Indias, que era gobernaban las colonias desde España. Luego estaba el virrey, ya no se encontraba el Consejo Imperial, ahora él era el Consejo de Indias. Luego estaba el virrey, que era representante personal del rey en las colonias. Luego teníamos las audiencias, que administraba justicia, oidores y jueces, ¿no? Lo que hacía el Consejo Imperial en el Tahuantinsuyo. Ahora en el virreinato eran las audiencias. Los cabildos, ¿no? Que era el gobierno de las ciudades, o sea, el alcalde. Que también en la época del Tahuantinsuyo era por el Apunchit, ¿no? O el Tucuricú. Ahora eran los cabildos. Las encomiendas, tierra liderada por un encomendero, especie de hacendado. Acá ya no era el chasqui, ahora era una persona que enviaba las encomiendas. Ya no existían los chasquis, ya habían desaparecido. Los corregimientos, representantes del virrey en las provincias, ¿no? Las intendencias, extensiones territoriales similares a los departamentos actuales. Entonces, todo lo que era la organización política del Tahuantinsuyo cambió en el virreinato del Perú y se formaron una nueva organización. Se formó una nueva organización social, que es la que vemos en pantalla. Ahora, chicos, vamos a ver un pequeño video para entender un poquito más acerca de este tema. Las cosas comienzan a cambiar. Con la conquista aparecieron las encomiendas, que consistieron en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que integraban el ayu del curaca. Este español, al que se llamaba encomendero, tuvo la obligación de proteger y evangelizar a los indígenas, razón por la cual siempre necesitó a un sacerdote. A cambio de esto, los indígenas debían pagar un tributo y trabajar para el encomendero. Este trabajo fue conocido como el servicio personal. En realidad, los encomenderos no siempre protegieron a los indígenas, y las encomiendas sirvieron sobre todo para conseguir mano de obra gratuita. Las ciudades españolas. La fundación de ciudades fue una de las características más importantes de la presencia española en América. Estas ciudades fueron centros de población española y de difusión de su cultura, centros políticos y administrativos, y puestos de avanzada militar. Para ello, se eligieron lugares de fácil comunicación, donde hubiera buenas tierras y pastos, población indígena que sirviera de mano de obra y abundante agua y bosques, cuya madera usaron como combustible. Así, por ejemplo, una de las razones por las que el Valle de Lima fue elegido para fundar la capital fue que se ubicaba al centro del territorio y tenía acceso al mar, Puerto del Callao, lo que facilitaba la comunicación con España. El cabildo, dirigido por los alcaldes, fue la institución encargada de decidir sobre los asuntos de la ciudad y gobernarla. Evangelización. La evangelización o conversión de los indígenas al catolicismo fue otro de los cambios importantes producidos por la conquista. Tuvo éxitos rápidamente, pues los indígenas creían en la existencia de muchos dioses y aceptar a uno más no les resultaba difícil. Cuando los evangelizadores se dieron cuenta de esto, emprendieron lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, que fue la erradicación de toda creencia religiosa de los naturales.
Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que tales creencias se mezclaron al punto que se mantuvieron algunos lugares de culto andino. Para evangelizar a los indígenas, las órdenes religiosas utilizaron los cantos, las procesiones y las pinturas. Manco Inca y Vilcabamba. Durante las primeras décadas de la conquista, se produjeron una serie de actos de resistencia contra la presencia española. Uno de ellos fue iniciado por Manco Inca, quien había sido nombrado Inca por Pizarro y había aceptado cooperar con los conquistadores. Sin embargo, al ver los abusos que estos cometían, en 1536 decidió levantarse. Entonces, sus huestes sitiaron las ciudades de Lima y el Cusco, y aunque al principio alcanzaron algunos éxitos, finalmente Manco Inca y su gente tuvieron que refugiarse en Vilcabamba, donde instalaron un gobierno rebelde. A Manco Inca, que murió asesinado, lo sucedieron varios incas, hasta que finalmente Túpac Amaru I fue capturado por los españoles y ajusticiado en la época del virrey Toledo. Con este acto se puso fin a la resistencia indígena. Resistencia ideológica. Pero la resistencia dirigida de los indígenas no se limitó al campo militar. También hubo una resistencia cultural y religiosa. Su máxima expresión ocurrió en 1565 y tuvo su origen en la zona de Ayacucho. Nos referimos al Taqui Oncoy. Liderada por un indio conocido como Xocne, quien predicó la unión de las principales divinidades andinas y la resurrección de la antigua religión y cultura andinas, esta resistencia propuso expulsar a los españoles y retornar a las condiciones de vida anteriores a la conquista. Este movimiento fue duramente reprimido por los españoles y sus líderes fueron severamente castigados. Se condenó a 8.000 personas, entre ellas muchas mujeres, y una gran cantidad de indígenas fueron separados de sus pueblos de origen. Lucha entre conquistas. Bien, chicos, y así fue que sucedió todos estos cambios en el virreinato del Perú. ¿Bien? Espero que les hayan podido entender esta pequeña explicación sobre lo que sucedió en el virreinato del Perú, qué cambios hubo y todo lo que tuvieron que pasar los indígenas hasta que ¿no? se acoplen a esta nueva vida con la llegada de los españoles. ¿Bien? Eso sería todo en nuestro video de hoy. Nos vemos hasta el próximo video conociendo mucho más sobre la historia de Perú.